Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Hoy hace 50 años del golpe de Estado en Chile que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Allende ya se fue. Están saliendo algunas personas. Mandé a personal de inteligencia a que me averiguara los nombres. Vamos a analizar qué pasó exactamente en Chile, hace justo medio siglo, en un país que todavía no ha cerrado las heridas. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 11 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra... El cantautor Víctor Jara, cercano a Salvador Allende, fue asesinado por su militancia en el Partido Comunista de Chile. Hace tan solo unos días se confirmaron las condenas a 7 militares por su muerte. Vamos a lo que ha estado concentrando la atención en la agenda durante todos estos días, ya solo días, de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. En la capital de Chile, en Santiago, está mi compañero Sebastián Fest. Hola desde España, Sebastián, ¿qué tal? Hola Javier, un placer saludarte desde Santiago de Chile. Han pasado 50 años, Sebastián. Es una fecha bastante importante para el país, importante, aunque la verdad, y todo hay que decirlo, es que tensiona y divide todavía a los chilenos, ¿no? Aún hoy, pese a que de aquello ha pasado, como decía, medio siglo, pese a la vuelta a la democracia también. ¿Cómo está hoy Chile? Porque el ambiente que se respira en las calles es bastante complicado. Es una pregunta con doble respuesta, si se quiere. Por un lado, Chile está tenso políticamente, por otro lado, está agotado. Tenso porque en estos últimos días, de cara a lo que pueda suceder este lunes, ha habido temores, prevenciones, algunos lanzamientos de piedras, algunas situaciones donde el metro debió ser resguardado. Recordemos que en octubre de 2019 fue la red del Metro de Santiago el disparador de lo que fue aquella insurrección social que dio pie a todo el proceso político que terminó en el intento de reforma a la Constitución. Y precisamente decía agotado porque Chile viene de muchas elecciones, de mucho debate político, de muchas expectativas en cierta forma defraudadas. Por un lado, el tema de la Constitución, la idea de que los problemas de Chile radican en la Constitución de Pinochet sancionada en 1980 y que aún sigue vigente, y por el otro de que una nueva Constitución iba a solucionar esos problemas. Bueno, aparentemente ninguna de las dos cosas son ciertas. Ya hubo un plebiscito el que se rechazó una propuesta de Constitución y va a haber otro este 17 de diciembre y los chilenos están cansados del tema constitucional y están mucho más preocupados por el tema de la criminalidad y del peligro creciente en las calles en cuanto a ser asaltados, ser robados o algo peor. Esa es la realidad hoy de Chile. Hace 50 años el mundo era bien distinto al que tenemos hoy. Aquí tenemos que adentrarnos en el contexto de entonces. Corrían los años 70 y todo estaba condicionado por la política de bloques, con la amenaza del expansionismo del bloque soviético y la confrontación con el mundo que representaba Estados Unidos, el imperio del mal y el mundo libre, si vamos a Reagan. América Latina, Hispanoamérica, era uno de los tableros donde se estaba jugando esa partida. Para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. Escuchamos a Salvador Allende. Llegó al poder en 1970, 3 años antes del golpe, con el partido Unidad Popular, con una victoria, por cierto, estrecha, el 36% de los votos, pero victoria igualmente. Su gobierno se fue deteriorando poco a poco. El país, Chile, estaba con una inflación por las nubes. Allende no tenía el apoyo de las clases medias. La justicia veía cómo no se obedecían sus fallos. La izquierda, o todo lo que estaba a la izquierda de Allende, la izquierda más dura, pedía más, y la derecha mostraba su total oposición. Ese es el retrato de Chile de 1973. El Chile de Allende en esos años era un país muy complicado, un país en el que básicamente el gran problema
era la falta de suministros, la falta de alimentos, la imposibilidad de conseguir algo tan básico como puede ser pan o pasta de dientes. Florecía el mercado negro, larguísimas colas para conseguir esto, todo en un contexto de un 300% de inflación anual, que había llevado a que las clases medias se decepcionaran rápidamente con Allende y lo abandonaran. La derecha, que nunca lo quiso, también intensificara su enfrentamiento hacia la figura presidencial, y a la vez el flanco izquierdo de la coalición de Allende, que recordemos que era el primer presidente marxista en llegar al poder por la vía electoral en un país de Occidente, bueno, también criticaba al presidente, también estimaba que era insuficiente lo que se estaba haciendo. Chile era un polvorín social, Chile era un país con muchos problemas, y ese fue el sustrato en el que se produjeron los acontecimientos, el golpe de Estado de 1973. Voy a contarles la historia, ay de la mala, ay de la mala. Y si el pulso tengo bueno, voy a hacer fama, voy a hacer fama. Pónganle mucha... Sebastián lo decía, Allende fue el primer gobernante marxista que consiguió llegar al poder después de unas elecciones democráticas, en un Estado democrático. Él encabezó la vía chilena al socialismo, era cercano a Fidel Castro, ahí está la gira que hizo Castro por todo el país. Hoy Allende es sin duda un icono para la izquierda, en parte también por el final al que se enfrentó en aquel entonces. Es la cara visible, diría yo, de una concepción del mundo. Se puede decir que Allende era el representante más claro de lo que en aquellos años 70 era moda, era algo muy fuerte, que era el perseguir las utopías, como toda utopía irrealizable. Allende creía que podía llevar a Chile al socialismo, y que el socialismo era, en última instancia, el estado superior del hombre y la salvación, la transformación del país. Sus partidarios marcan que siempre fue un hombre honesto en sus convicciones, claro y directo en cuanto a lo que quería, y que no se movió de aquellas convicciones. Sus detractores precisamente le echan en cara esa inflexibilidad y esa incapacidad para advertir que aquello que se había propuesto de forma teórica era irrealizable en la práctica. Y así llegamos al 10 de septiembre del 73. Aquel día, buques de la Armada chilena zarparon para una serie de ejercicios navales con navíos de los Estados Unidos. Ya de madrugada, con los barcos en los puertos, el golpe militar estaba en marcha. Detrás de todo, el riesgo del país a caer bajo el yugo del comunismo es uno de los motivos, si es que hay alguno, que esgrimieron los militares golpistas. Para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, aquí el papel de Estados Unidos fue bastante importante bajo la presidencia de Nixon y la influencia de Henry Kissinger. Es que hay que situarse en lo que era el mundo hace 50 años. La obsesión de los militares chilenos, y no solo de los militares chilenos, sino que era una obsesión compartida por los militares de toda la región y que bajaba desde los Estados Unidos, era el peligro comunista, la posibilidad de que Chile, al igual que había sucedido con Cuba, cayera en manos del comunismo y la Unión Soviética siguiera avanzando y ganando posiciones en el tablero político mundial de lo que era el apogeo de la Guerra Fría. Por lo tanto, los militares decidieron tomar el poder para impedir lo que ellos entendían como el posicionamiento, la toma de Chile por parte del comunismo internacional, y a la vez, una vez que lo hicieron, una vez que estuvieron en el poder, buscaron hacer una purga de izquierdistas que, bueno, por un lado tenía un componente absolutamente irreal, la idea de reeducar a todo un pueblo, de que la gente abjurara de sus convicciones, pero por el otro tuvo consecuencias muchísimo más graves, como vamos a hablar ahora.
Con el golpe en marcha, la historia empezó a dibujar algunas imágenes que marcarán para siempre y lo van a seguir haciendo al país, que aún hoy impactan. Son las del bombardeo del Palacio de la Moneda, que es la sede del gobierno de Chile. Dentro, la última imagen de Allende, con casco, armado, mientras la fuerza del ejército se le venía encima. En ningún caso inicie el bombardeo sin esperar saber cómo está la situación acá. Quiere que la tropa no deje poner... Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. Rendición incondicional. Es bien claro lo que tengo, rendición incondicional. Si quiere viene él, la compañera se vuelve al Ministerio de Defensa. Si no, vamos a ver. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Los militares le habían dado un ultimátum a Salvador Allende, debía rendirse, debía entregar el poder a una determinada hora de la mañana. El presidente no lo hizo. El Palacio de la Moneda, que está en el centro de Santiago, rodeado de edificios más altos y junto a una plaza, la Plaza de la Constitución, fue bombardeado. Y bueno, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, aviones de la Fuerza Aérea Chilena bombardeando el Palacio Presidencial. Allende muere en el interior del palacio. Antes de morir le dice a sus colaboradores que no tiene sentido resistir, porque había una guardia presidencial que intentó resistir con armas desde dentro del palacio, y les pide que se vayan, que abandonen el palacio. Y luego se suicida, que es al menos lo que determinó un juez a cargo del tema, y lo que vio también su médico, uno de los integrantes de la división médica presidencial, que cuando se iba recordó que había olvidado algo y vio a Allende volarse la cabeza, dijo él mismo, con un arma. Hortensia Bussi, la viuda de Allende, dijo durante años que Allende fue asesinado, pero la justicia chilena determinó que fue un suicidio. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Cuando aceptó que no había salida, bajo el fuego de su aviación, este fue el último discurso de Allende, que por cierto ha quedado para la historia. Sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benigno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los pueblos! Así es como murió el presidente de Chile, que había llegado al poder por la vía democrática, mientras triunfaba el golpe de Estado contra su gobierno. La verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta qué le hubiera esperado a Chile bajo la presidencia de Allende y en qué se hubiera convertido o no, pero sí sabemos lo que vino después. Sin democracia, que fue arrebatada en un golpe de Estado. ¿Qué es lo que vino? Pues la Junta Militar y los años de Pinochet, la férrea dictadura, asesinatos y desaparecidos. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo, estoy convencido. Lo que vino después de Allende fue una de las dictaduras más feroces en la historia de América Latina, liderada por Augusto Pinochet Ugarte, al que paradójicamente muchos de los que pedían el golpe contra Allende veían con suma desconfianza, porque Pinochet en su momento formaba de alguna manera parte de lo que era el gobierno a través de su alta posición en el ejército chileno. Allende, recordemos, había convertido a la cabeza de cada una de las Fuerzas Armadas en ministro de su gabinete. Pero pronto Pinochet tomó autonomía y las consecuencias fueron 3.000 muertos o desaparecidos, muchísimos exiliados en Europa, en España se lo ha visto, pero en muchísimos lugares de Europa hay hoy aún exiliados chilenos que abandonaron Chile a partir de 1973 del golpe, en una dictadura que se extendió hasta la entrega del poder a Patricio Aylwin para iniciar una era democrática en 1990. La historia nos cuenta que cuando el intervencionismo de los primeros años ya no le valió a Pinochet, se echó en brazos de los liberales y de la apertura económica.
y en el 88 un plebiscito inició el final de la dictadura, y esta que escuchamos fue la canción que utilizó la campaña contra él. Augusto Pinochet impulsó una política económica fuertemente liberal, neoliberal dirían algunos, basada en los fundamentos de la Escuela de Chicago, y los defensores de Pinochet aseguran que transformó la economía chilena de una economía pobre que solo dependía del cobre y que no tenía prácticamente clase media a hoy la quinta economía de América Latina y una economía pujante y abierta que se vio frenada en este 2019 a partir de los incidentes, pero que básicamente sigue teniendo los mismos fundamentos de la era pinochetista, y eso se basa sobre todo en los fondos de pensión privados que hoy el gobierno de Gabriel Boric quiere modificar en su esencia. Esto es en esencia lo que pasó en Chile el 11 de septiembre de 1973, hace justo 50 años, y lo que pasó en los años de la dictadura de Pinochet. Pero la pregunta, Sebastián, es ¿qué piensa hoy Chile de aquel golpe, ¿no? La realidad del país, lo contábamos, al principio es complicada, viene de años muy convulsos, entrada incluso la democracia. Aquella herida sigue abierta y traba la reconciliación, y la sociedad chilena, aunque suene atópico en este caso, pero es verdad, está fuertemente dividida. El pueblo chileno es impredecible. Si en 1988, en plena dictadura, le dijo no a Pinochet en un plebiscito, lo que era toda una hazaña, ¿no? Un no a que se mantuviera en el poder. Hoy, cuando se revisan encuestas, hay un 36% de chilenos que cree que puede haber un golpe militar en los próximos tiempos, y hay sobre todo un sólido tercio de los encuestados que sostiene que el golpe estuvo justificado y que tiene una alta valoración de Augusto Pinochet. La sociedad chilena está muy dividida, el eje izquierda-derecha es muy claro, y como en quizás ninguna otra sociedad latinoamericana, la dictadura y los herederos de la dictadura siguen muy presentes en el debate nacional. Es cierto que la derecha moderada y el centro derecha están muy alejados ya del pinochetismo, pero hay una derecha dura, nucleada en torno a José Antonio Kast, que sigue reivindicando mucho de aquellos años, y hay una derecha que va más allá de la derecha, como me dijo días atrás Hermógenes Pérez de Arce, con el que hablé y que formó parte de la edición del Mundo este fin de semana, que dice que si por él fuera, fundaría el Partido Conservador Pinochetista. Esta es la realidad en Chile, 50 años después del golpe de Pinochet contra Salvador Allende. Sebastián, gracias por ayudarnos a contar esta historia. Un gran placer saludarte de Santiago, Javier, y quedamos para la próxima. Desde Chile, Sebastián Fest ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. En la producción, para recrear lo que pasó aquel día, ha estado Aurora Molina. 11S, así empieza nuestra semana. Ya sabes que para escucharnos todos los días, elmundo.es, la web del Mundo, y las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Mañana será martes y aquí estaremos. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, como siempre, y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.